Bueno, vamos a iniciar este conversatorio taller donde se va a analizar y hablar sobre la mirada femenina en los dramas coreanos, pero para esto necesitamos conocer el origen y de dónde viene este término o esta definición de mirada femenina o mirada masculina, female gaze también se le llama, y también conocer un poco del contexto social y la cultura coreana, la raíz que ahorita, como un pequeño adelanto, la raíz de mucho de la cultura coreana actual y de los comportamientos de los coreanos viene desde el confucianismo cuando llegó y se instaló en Corea del Sur. Para eso también necesitamos conocer el contexto del cómo se desenvuelve el feminismo en Corea del Sur, que pese a que tiene muchísimos años como el movimiento feminista en América Latina, en México o en otros continentes, pues en Corea del Sur también ha existido el feminismo desde hace muchísimos años. Sin embargo, no fue hasta hace menos de 10 años cuando tomó más fuerza y más impulso, lo que ha generado también varias críticas y controversia, pero bueno. ¿Qué es la mirada femenina? Vamos a analizar, vamos a conocer el enfoque o el propósito de la mirada femenina contra la mirada masculina. Bueno, la primera persona en hablar sobre o en exponer abiertamente que había una mirada masculina en los films, en los audiovisuales o en el cine fue Laura Mulvey, quien fue teórica de cine feminista. Ella en 1945 escribió y publicó un ensayo que se llama El placer visual y cine narrativo. En este ensayo, bueno, no se expone o no describe de forma explícita el término o la palabra mirada femenina. Sin embargo, hace una crítica bastante constructiva y muy buena sobre la mirada masculina. Y lo digo de nuevo, ella fue una de las primeras en hacer este análisis y decir, es que hay una diferencia entre el cine hecho por mujeres y el cine hecho por hombres. Ella en este ensayo critica la visión masculina y expone que muchos de los argumentos y de las tramas están basadas meramente en el placer masculino, y en placer masculino se entiende como placer sexual, ¿no? Eh, También habla sobre de algo que nos hemos percatado, yo creo que muchísimas veces, de cómo están colocadas o representadas las mujeres en estos trabajos fílmicos, y que en su mayoría los hombres siempre se colocan a sí mismos como protagonistas. Siempre son protagonistas empoderados, y que mientras a la mujer la deja sesgada o la rezaga a un papel secundario, donde su única función en esos tramas es servir de apoyo o servir como una fuente que le ayude a la necesidad sexual del hombre, ¿no? Siempre la mujer está sexualizada, nunca tiene un papel importante, nunca tiene un rol importante dentro de la sociedad, de esos contextos irreales o ficticios. Nunca se ve a una mujer ahí. Laura también expone en este ensayo, más bien rescata un término muy usado en psicología, que ya seguramente ya lo conocerán, el cual también ha sido pues, muy hablado y muy analizado, que es la escoptofilia. La escoptofilia se refiere al placer falocentrista,
el cual pues recae meramente en lo sexual, ¿no? En el poder y en el ego. Laura dice a través de su ensayo que en la mayoría de estos films o de este cine hecho por hombres se resalta muchísimo la escoptofilia, resalta a través de escenas ficticias o de otras representaciones, como a los hombres su única visión o su único propósito es satisfacer. Y obviamente que la satisfacción o el placer es una consecuencia del poder y del ego que ellos tienen dentro de esta trama. Sin embargo, ella habla también de la posibilidad de que, de que muchas veces estas historias ficticias tienen su origen en algo real, en una causa o un motivo real. Me gusta mucho cómo hace este análisis y es muy interesante para mí que dice que muchos de estos films o de estas películas están hechas obviamente con visión masculina, pero también para que el espectador, quien también es una figura masculina, se vea representado. Cuando el espectador se ve representado de esta forma, es decir, viendo a hombres empoderados, viendo a hombres tomando la batuta, viendo a hombres que no son sexualizados, a él también le satisface. Para él también es un placer y de esa forma alimenta el ego, ¿no? Entonces, finalmente, todo este trabajo hecho por hombres es para hombres, al final. Eh, bueno, y pues lo que ya había mencionado al inicio, nunca se muestra a la mujer como protagonista o como en un rol importante, ¿no? Y algo que también ella habla y recalca es que nunca los hombres no ven a sus iguales o a otros hombres como objeto sexual. Siempre es a la mujer. A ellos nunca. Nunca. Ellos siempre tienen una función. Siempre tienen el mismo rango o están dentro de la misma jerarquía. Nunca se ven a sí mismos. Nunca se ven a sí mismos como una vía para satisfacer una necesidad o como un placer visual, sexual o de otra índole. Bueno, ya conociendo esto, ya conociendo de dónde viene este término o este análisis, bueno, también ella, les digo, ella no menciona de forma explícita la mirada femenina, sin embargo, al final, casi al término de este ensayo, habla y hace una comparación entre trabajos hechos por hombres y trabajos hechos por mujeres, y habla de que los trabajos hechos por mujeres o en específico el cine hecho por mujer es muy evidente las diferencias que hay de uno con otro, ¿no? En los trabajos hechos por mujeres, la mujer siempre es protagonista, siempre tiene un propósito en la trama, siempre tiene un camino, es una mujer independiente, donde no hay una diferencia en su vida si hay, o sea, si hay un hombre o no hay un hombre, no hace diferencia en su vida o en su propósito de vivir, ¿no? Y menciona algunos otros trabajos fílmicos para hacer esta comparación. Bueno, ya conociendo esto, ya sabiendo de dónde viene más o menos la mirada femenina o cómo nace la mirada femenina, porque pues a partir de este ensayo es que otras autoras, otras artistas en el mundo cinematográfico o en el mundo de la literatura o en otras artes, porque también se ha visto este término en otros trabajos, a partir de este ensayo, pues otras autoras también recogen toda esta información y empiezan a analizar ya de forma más, más general o más amplia o más en específico dentro de sus ámbitos. Ok, ya sabiendo esto, vamos a pasarnos a algo también muy importante y que también se relaciona un poco con lo anterior o más adelante se va a relacionar. El contexto social de Corea del Sur.
vamos a conocer la raíz o cómo o qué fue lo que hizo que los coreanos desarrollaran la actitud y las creencias que tienen actualmente. Ok, creo que todos conocemos o hemos escuchado hablar sobre Confucio. Confucio fue un filósofo que vivió hace muchísimos años, todavía pues era la época del reinado. Él vivió hace muchísimos años, fue un filósofo quien creó algunos principios o formó ideologías con el propósito de tener una sociedad unificada. Él quería que la sociedad pudiera vivir en armonía, que viviera en armonía, que se relacionara en armonía, que existiera el respeto y la paz en las sociedades, o al menos en su sociedad. Él es de origen chino. Entonces ese fue su propósito, trabajó en ello. Creó sus propias ideologías, sus propios principios y poco a poco se fue expandiendo o lo fueron adoptando los mismos ciudadanos de China. ¿Qué pasa aquí? Que después de un tiempo estas ideologías o estos principios se extendió a todo el continente asiático hasta llegar obviamente a Corea del Sur. Llegó al Corea del Sur durante la dinastía Joseon. Les digo, cuando todavía tenían este sistema reinal o donde pues se regían por imperios y había un rey, una reina. El rey que gobernaba en ese momento decidió adoptar los principios e ideologías de Confucio y les llamó, obviamente se expandió como confucianismo, ¿no? Confucianismo. Sin embargo, como ya les decía, los principios de Confucio eran como más tranquilos, más leves, y su único propósito era tener una sociedad en paz, en armonía, donde se basara o donde imperara el respeto y la seguridad, ¿no? Y que también está mucho basado como en la educación. Sin embargo, cuando Corea toma estos principios, los cambia de una forma muy radical y termina haciendo que con el pasar de los años, con el transcurrir del tiempo, se disuelven las ideologías iniciales y pues se queda con lo que actualmente tienen, ¿no? ¿De qué va el confucianismo de Corea del Sur? El cual es catalogado como la raíz del machismo. El confucianismo de Corea del Sur se basa en rendirle culto a los difuntos y respetar las jerarquías sociales. ¿Qué me refiero a jerarquías sociales? En ese tiempo, mientras estaba en el imperio, para ellos era muy importante, y esto es muy importante porque lo hemos visto en la sociedad actual de Corea. Eso se quedó, es permanente y es muy difícil que se desaparezca, es muy difícil desaprenderlo, es muy difícil para los coreanos desaprenderlo. Para ellos es muy importante la familia. Y lo hemos visto en muchos K-dramas, en muchos dramas asiáticos. Para ellos es muy importante la familia lo es todo. ¿Y qué pasó con quienes adoptaron el confucianismo? Dijeron, bueno, si un ciudadano es bueno con su familia, si respeta a su familia y respeta a sus padres, a su padre y a su madre y les rinde todo el fervor del mundo, se va a convertir en un ciudadano fiel que también va a respetar a su gobernante o a sus gobernantes. Si esta persona no le es fiel y no le rinde respeto a su familia, obviamente va a ser un ciudadano inútil que no le va a servir al resto de sus compañeros o de sus iguales. Entonces, empezó esta educación, ¿no? Para ellos es muy importante la familia y la educación, y todo está basado en eso. La raíz de todo es la educación y la familia.
Los valores vienen de la familia. Si tú no tienes valores en la familia, pues obviamente no vas a tener valores dentro de otros grupos de la sociedad. Y para ellos es muy importante las jerarquías. Y lo hemos visto también y se ha visto representado en muchos dramas, o en muchas películas, en muchos otros trabajos, o muchas personas que han tenido la oportunidad de convivir con un grupo grande o reducido de coreanos, lo ha visto. Para ellos es muy importante las jerarquías. Para ellos lo es todo si les rindes respeto. Entonces, obviamente, que siguiendo el orden de las jerarquías, pues primero está el padre, ¿no? El padre es mucho más importante que los hijos. Los hijos le deben todo a los padres y en específico a los hombres. Al padre hombre le deben mucho. No pueden faltarles al respeto cuestionándoles o negándoles algún favor o algo que les pide. Luego le sigue también el jefe. Hay una jerarquía, la conocemos y que creo que tampoco no está muy lejos de América Latina o de México. El jefe siempre es más importante que los empleados. Y al menos en Corea del Sur, bueno, lo hemos visto también en otros continentes, pero en Corea es más evidente. Lo tienen más, pues vaya, por decirlo así, para ellos es como cultural, ¿no? Para ellos está mal visto que si eres un empleador, un empleado, y que cuestionas el actuar de tu jefe, se te va a señalar y te van a tachar de problemático, que pueden pasar dos cosas, o que te bajen de puesto, te cambien de puesto o te despidan. Así se rige la sociedad en Corea. Entonces, pues el empleado nunca le puede negar nada al jefe. Si el jefe, con cosas tan pequeñas como que si el jefe sigue en la oficina, nadie se puede ir. Nadie puede abandonar el lugar de trabajo si el jefe sigue ahí. Si el jefe dice que se tiene que hacer algo, se tiene que hacer y nadie tiene que cuestionar nada. Luego, siguiendo el orden, ¿no? Para ellos, el hombre tiene mucho más poder que la mujer. Y es aquí donde inicia la raíz del machismo y que se ha visto representado en muchos dramas o películas coreanas. Para ellos, el hombre tiene mucho más poder que la mujer, tiene un rango o un rol en la sociedad mucho más grande, o al menos, afortunadamente ahorita, como gracias al feminismo, ha disminuido un poco eso. Sin embargo, durante la dinastía o durante el reinado, era muy obvio y estaba muy marcado las diferencias y desigualdades entre hombre y mujer. Y para las mujeres había muchos límites y ahorita lo vamos a ver a continuación. Que también de que el confucianismo en Corea del Sur dictaminó que debía haber diferencias entre hombre y mujer y dictaminó o expuso o más bien pues a través de esta dictadura dijo que las mujeres no podían tener los mismos derechos o las mismas oportunidades que los hombres. Hay algo que mencionan muchos coreanos o muchos expertos, historiadores o historiadoras o expertas en la cultura coreana, y hablan sobre que hubo un antes y un después de que llegó el confucianismo a Corea. Antes de que llegara, tenían una sociedad más igualitaria, una sociedad donde hombres y mujeres tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. No había tantas diferencias. Posiblemente había pequeños machismos o micromachismos, como en todas las sociedades, pero no estaba tan radicalizado como lo hizo con el confucianismo. Cuando llega el confucianismo empieza a colocar límites o a trazar líneas entre hombres y mujeres. Entonces, muchos de los principios del confucianismo eran una prohibición para las mujeres, a las mujeres o a las esposas, bueno, vamos de inicio, ¿no? A las mujeres
escogía o elegía a su marido. Las mujeres, o más bien los jóvenes, no tenían derecho, aparte de que los casaban muy jóvenes, no tenían derecho a elegir a sus parejas, no tenían derecho a conocer a sus parejas hasta que se casaran, hasta que fuera la ceremonia. Y una vez ya casadas, a las mujeres se les exigía que fueran fieles y dedicadas en el hogar, que se dedicaran absolutamente al cuidado de los hijos y al cuidado de la casa, de cosas básicas como la limpieza, como la comida. No podían salir, no podían exponerse a la sociedad, no podían mostrar su rostro. Había varias dinámicas que tenían que seguir, o más bien reglas que tenían que seguir las mujeres si querían salir, y eran muy complicadas. Entonces, para ellas era muy difícil. No se les permitía ver a su familia. También algo muy radical que se hizo en esa época, que es muy raro verlo en la actualidad, es muy raro que haya familias que sigan ese orden, pero en aquel tiempo las mujeres pasaban a ser propiedad, así literal, pasaban a ser propiedad de las familias del hombre. Las mujeres iban a vivir con las familias del hombre, a la casa del hombre, y, y no podían ver a sus familias, no, la mujer no podía ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos, no podían verlo. Tenían que pedir permiso y cuando se les otorgaba este permiso solo se podía ver una vez al año y elegían por ella el punto donde verse, ¿no? También, obviamente no se les permitía tener roles importantes en la sociedad. Ellas o los principios del confucianismo decía que las mujeres solamente tenían un lugar y era en casa, al cuidado del marido y al cuidado de los hijos, o era impensable que las mujeres pudieran tener un lugar dentro de la política, o que pudieran trabajar fuera de su casa, o que pudieran ser comerciantes. No podían, no tenían roles en la sociedad, no tenían un lugar en lo alto de la jerarquía, no se les permitía. También otra de las cosas que pasó durante el confucianismo, o durante, pues cuando tuvo más fuerza, es que había una ley de infidelidad que de hecho se eliminó hasta hace pocos años. O sea, todavía a principios de los 2000 existía esta ley, y, aplicaba para ambos sexos. Sin embargo, todavía hasta 1947 la ley aplicaba únicamente a las mujeres. Si las mujeres eran infieles se les castigaba, y de una forma muy cruel y muy inhumana. Y pues también se hacían, si de alguna forma sabían que pues en aquella época es como muy difícil saber el sexo del producto, ¿no? Pero si de alguna forma se enteraban que era mujer, pues las familias tenían derecho, se les otorgaba el derecho de abortar si se enteraban que era mujer. Y entre otros límites que tenían las mujeres y que implementó el confucianismo, el confucianismo vino a cambiar a la sociedad coreana en aquellos años, y básicamente a rezagar a las mujeres y a disminuirlas, ¿no? A un papel muy insignificante dentro de la sociedad. Bien, después de conocer de dónde viene, o de la raíz del machismo en Corea, y que pues es necesario entenderlo para entender también el feminismo y entender por qué son así los dramas, por qué se muestra a la sociedad en los dramas, o en los K-dramas, o en las películas, o en todo lo que se hace respecto a Corea del Sur. Antes de olvidarlo, quiero también mencionar que uno de los principios del confucianismo, y que igual sigue, o sea, permanece en la sociedad actual, es que para ellos, aparte de que la familia y la educación es muy importante, también para ellos es muy importante el bienestar colectivo. Ellos ven muy mal que exista
o que alguien se ponga como prioridad que existe el bienestar individual. Ellos no son individualistas. Como sociedad no lo son. Se les complica mucho, es muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque el confucianismo vino a introducir estas ideas en la cabeza, a cambiar estas ideologías y a decirle a la población, a la sociedad, es que para tener un gobierno fuerte, una sociedad fuerte, todos tenemos que trabajar en conjunto, unificarnos. No puede haber individualismo, no puede alguien colocarse como prioridad. No, tu prioridad siempre tiene que ser tu familia, tus compañeros de trabajo, tu trabajo y la sociedad. Y al final estás tú. Y esto también se ha visto muy representado y creo que lo hemos visto en muchísimos K-dramas, ¿no? Donde los protagonistas o los antagonistas o otro personaje de la trama se desvive por su familia, se desvive por sus amigos y al final se queda la última cosa en la lista de prioridades es él o ella. Y está muy representado eso en los trabajos asiáticos. Hablo de forma general porque también en los audiovisuales, en las películas, en las series japonesas o chinas también se representa esto. Pero bueno, ok. Ya sabiendo esto, vamos a hablar sobre cómo inicia el feminismo, que como se los mencionaba al principio, lleva muchísimos años y no fue hasta hace menos de 10 años que tomó más fuerza. ¿Cómo inició o cómo se rescató el feminismo en Corea del Sur? Bueno, eh, esto fue más o menos en 2015. Ma- en ese año existía una página que fungía como foro o como una red social. Y el cuestionamiento llegó a partir de que varios hombres empezaron a culpar a algunas mujeres en traer un virus. No sé si saben, pero en Corea del Sur es una de las, bueno, mm, de los países, pero sobre todo la capital, Seúl, es una de las capitales con más índices de contaminación y en general el país también, pero sobre todo la capital, ¿no? Seúl. Y como sabrán, Seúl alberga millones de ciudadanos y obviamente que tiene los más altos índices en contaminación y para ellos es muy normal usar constantemente un cubrebocas o protegerse del aire o de las partículas que suelen ser dañinas para el organismo. Entonces, ¿qué pasó en ese año o en meses anteriores a ese año? Que había una enfermedad viral en el aire, un virus, y en un inicio hubo información errónea donde decían que había sido unas mujeres que habían viajado al extranjero y habían traído el virus. Entonces en este foro los hombres empezaron a criticar y a ofender y a ponerse muy violentos en contra de las mujeres, llamándolas tontas, inútiles, llamándoles pues cabezas huecas, porque las acusaban de que habían ido al extranjero a comprar ropa o maquillaje y que por ese actuar habían llevado el virus. Entonces empezaron estos comentarios, las mujeres no se quedaron atrás, muchas usuarias empezaron a contraatacar estos comentarios y a defenderse. Después de una pelea interminable, muchas mujeres hartas de tener que compartir espacio con hombres machistas y misóginos decidieron crear su propio sitio web. Este sitio web en un inicio se llamaba Megalia y pues es muy importante este nombre porque en la actualidad a muchas feministas la asocian con el movimiento Megalia, ¿no? Que en realidad no tiene mucho que ver hoy en día. Entonces las mujeres hacen esta página web, este grupo,
y empiezan a compartir sus experiencias, ¿no? Sus experiencias, pero también a conocerse y entre otras cosas. Eh, Luego continuó el cuestionamiento porque ocurrieron o pasaron algunos sucesos como asesinatos y acoso en contra de mujeres. Y en específico estos asesinatos, hubo un asesinato eh, en específico que era evidente que era feminicidio, pero la autoridad en Corea del Sur decidió no catalogarla como feminicidio y solo como asesinato. Hubo una pelea ahí también porque muchos hombres decían que no era necesario y que las mujeres estaban inventando y creando cosas donde no eran, y muchas mujeres expusieron eh, el testimonio del culpable y dijeron es que es evidente que este asesinato fue feminicidio. Entonces, a partir de estos acontecimientos, de la violencia, del acoso y que las mujeres empezaron a hartarse mucho porque la autoridad o la policía coreana no hacía mucho para detener estos sucesos, pues se empezaron a manifestar. Las mujeres se manifestaron. Las mujeres comenzaron a manifestarse y una de esas, o sea, se manifestaron de forma virtual, pero también de forma presencial. Y una de esas manifestaciones, a partir de esas manifestaciones nació un movimiento que se llama, y en la actualidad continúa, quitarse el corset o despojarse del corset. Este movimiento, en este movimiento los principios eran, pues obviamente, deshacerse de los estereotipos patriarcales o de estas definiciones que la sociedad tenía, o estas creencias que la sociedad tenía de cómo tenía que verse una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, dejaron de consumir productos de belleza, me refiero a maquillaje, a ropa, a productos de higiene como, bueno, de higiene entre comillas, ¿no? Como rastrillo, dejaron de rasurarse, dejaron de ponerse ropa, um, pues ropa que usualmente es sexualizada, dejaron de ponerse tacones, dejaron de maquillarse. Y obviamente pues muchas, como dice su nombre, ¿no? Se quitaron el corsé o se quitaron el, el bra, el brasier. Muchas mujeres manifestaron en esa época, que fue más o menos 2015, 2017, que tuvieron incluso problemas familiares por tomar la decisión de no maquillarse, de no continuar con esas reglas o estándares de belleza impuestas por la sociedad. Muchas dicen que se les dificultó continuar en su trabajo o fueron despedidas, ¿no? Simplemente por no llevar maquillaje. Se les complicó mucho la vida, pero también otras dicen que se sintieron más libres a partir de que dejaron estos estereotipos a un lado. Eh, ok, luego, después de esto, cuando inicia el movimiento de quitarse el corset, empezaron a cuestionarse y empezaron a albergar o como a resucitar o a revivir, más bien a revivir el movimiento feminista en Corea. Tuvo más impulso, tuvo más fuerza, obviamente, y con esto llegó el feminismo 4B, que es muy sencillo de entender. Sus principios son 4. Y dice, no a las citas, no al sexo, o bueno, no a las citas heterosexuales, no al sexo heterosexual, no al matrimonio heterosexual y no a los hijos. Muchas mujeres, inició como un grupo reducido que implementaron estos principios y que muchos de estos principios fueron criticados, pero también ellas decían que era necesario porque estaban cansadas del machismo y del heteropatriarcado
que lo único que querían era ser libres, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis o permitirnos eh, hacer permitirnos hacer un análisis o una comparación, porque a mi percepción, en mi experiencia, pero también escuchando la voz de otros expertos, de quienes viven en Corea o quienes tienen mucho más estudios en estas dos sociedades, la sociedad coreana o la sociedad asiática y la sociedad latinoamericana se parecen muchísimo, mucho. Comparten mucho de estos micromachismos, mucho de este sistema heteropatriarcal, mucho de estos principios, mucho de estas provisiones que se convirtieron en tradiciones o en cultura. Y obviamente que con el feminismo en Corea del Sur, eh, es muy parecido al feminismo en México, en América Latina. Sabemos que el feminismo tiene diferentes ramas, ¿no? Y una de estas ramas, y el cual ha sido muy criticado, es el feminismo radical. El feminismo radical que compartimos, o el movimiento del feminismo radical, es muy parecido al de Corea. México y Corea comparten muchas cosas y entre ellos es este movimiento. Y como es obvio, como en todas las sociedades, todo ha sido muy criticado, ha sido muy apoyado, pero pues continúa ahí el diálogo o la conversación en torno a estos dos movimientos, a estos dos términos. Y bueno, después ya de explicar de esto, de cómo nace el feminismo, eh, vamos a pasar ahora sí a analizar, hacer un análisis breve de los dramas coreanos. ¿Por qué elegí yo estos dramas coreanos? Porque para mí tienen un punto de inflexión y, y es muy evidente que está bien representada la mirada femenina en las tramas. Aunque es un relato ficticio, mm, algunos de estos dramas comparten o tienen ah, algunas excepciones que podríamos decir que ocurren en la vida actual, ¿no? Y es muy interesante cómo se resuelven todos estos sucesos y por eso los elegí. Como ya les mencionaba o hace un ratito, en muchos de los dramas asiáticos o coreanos, que es lo que nos atañe ahorita, se ha visto muy representada la sociedad coreana, ¿no? Y obviamente que ha sido representada a través de estos micromachismos o de estas problemáticas. Lo interesante de estos K-dramas es que obviamente sus guionistas o sus escritoras son mujeres y tienen una muy interesante mirada femenina o la forma en cómo se desarrollan los personajes, cómo actúan y cómo interactúan entre sí, cómo se resuelven los problemas. El primero de ellos es la esposa que conozco. Seguramente la conocen o han visto algunos fragmentos. Yo la elegí porque la quiero tocar primero, quiero hablar sobre ella primero, porque obviamente creo que es de mis favoritas o mi drama favorito por cómo se desarrolla toda la trama. Para mí te deja muchísimos aprendizajes, pero también te brinda muchas herramientas. Y para a mí algo importante que yo quiero recalcar y resaltar aquí es que, como ya mencioné, en muy pocos dramas muestran casos reales o situaciones de la vida diaria o real. Y esta drama está muy completa porque nos muestra
nos muestra cómo se conforma un matrimonio y los sucesos que tienen que pasar. Obviamente tiene un poco de ficción, pero en sí, o sea, el objetivo principal es muy real, ¿no? Y que se ha visto sumergido en muchos de estos matrimonios. Entonces, em, ¿qué pasa aquí con ellos? Ellos son un matrimonio, llevan casados más de 10 años, obviamente conformaron una familia. Sin embargo, su matrimonio está muy fragmentado, muy roto. Está a punto de dejar de existir, por así decirlo. Ellos, a ellos se les complica muchísimo comunicarse, tener comunicación, tener empatía, apoyarse entre sí. ¿Qué pasa? Que al inicio nos muestran a un personaje. Voy a hablar sobre los personajes, me voy a referir a él, a ella, no con sus nombres. El personaje o el protagonista masculino nos lo muestran como un hombre un poco egoísta, sin responsabilidad afectiva hacia su esposa, un padre un poco ausente, un padre que no se preocupa por las necesidades de sus hijos y que permite que recaiga todo el peso en su esposa. El video que les muestro aquí, eh, para mí creo que es el resumen de escenas muy importantes. ¿Qué pasa? Como ya les mencioné, pues se nos muestran a este personaje de esta forma, ¿no? Como que es muy duro con su esposa, es muy indiferente hacia los problemas de su esposa, no, no hay comunicación. Y es un hombre un poco egoísta, ¿no? Luego, ¿cómo nos la presentan a ella? A ella nos la presentan a ella nos la presentan como una mujer. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, decir que vemos mucho esto en los dramas con mirada femenina, ¿no? Algo muy, que es muy obvio, es que en la mayoría de los dramas, mm, cuando son protagonistas, es muy raro ver protagonistas mujeres, pero cuando vemos protagonistas mujeres que no fueron hechos de la mirada femenina, muchas de estas protagonistas son débiles o no suelen tener un propósito en la vida o son sumisas y solo su vida empieza a tomar importancia cuando se presenta el personaje masculino. Yo me he percatado en el análisis que he hecho en los dramas que son escritos por mujeres y que tienen un claro female gaze, es que muchas de las mujeres que son, sí, siempre son mujeres protagonistas o que comparten coprotagonismo con otro hombre, con otro personaje masculino, pero a estas mujeres desde el inicio nos las presentan como fuertes. Nunca, vaya, pueden ir cambiando de comportamientos conforme avanza la trama, pero ellas siempre son fieles a sí mismas y siempre se colocan como prioridad. O sea, nunca nos presentan, o yo no he visto que nos presenten a una mujer desahuciada, que se siente sola, que tiene la gran necesidad de estar con un hombre. Y bueno, así nos presentan a este personaje, que nos presentan un poco de su adolescencia, que se casa muy joven, tiene hijos muy joven, pero conforme pasan los años deja de disfrutar su matrimonio, está insatisfecha, pero porque tiene un marido que no la escucha, tiene un marido que no la comprende. Ella se hace responsable de la educación básicamente de sus hijos, de,
de los cuidados en el hogar y obviamente que se ve obligada a cuidar también de su esposo. Y pues nos muestran esta protagonista que está insatisfecha con su vida como esposa, ¿no? Porque también tiene un empleo que no le gusta y que no es bien remunerado. ¿Qué pasa aquí? En los primeros, si no es que en el primer capítulo, pues como les menciono, el personaje es un poco egoísta, que es lo que me agrada de esta trama, que se nota muchísimo el desarrollo de los personajes. El protagonista es un poco egoísta, entonces él todo el tiempo está deseando cambiar su vida, está deseando tener otra esposa, está deseando tener otro estilo de vida. Un día lo intercede una persona sin hogar o como se les conoce, un vagabundo o un hombre misterioso en el metro, dialoga con él, mantienen una conversación en ese momento extraña, pero que toma sentido más adelante, ¿no? Más adelante de la historia toma sentido todas estas palabras que en un inicio eran muy extrañas. Y le dice, o sea, sabe que el protagonista quiere cambiar su vida, entonces este hombre misterioso le entrega unas monedas y le dice, tú sabes qué hacer con estas monedas. Más adelante vemos al protagonista encontrándose con una autopista. Este drama habla sobre viajes en el tiempo, pero no me gustaría hablarlo como viajes en el tiempo, sino más bien como realidades alternas, ¿no? Tiene realidades alternas y nos va mostrando la historia de cada realidad. Entonces, pues la forma en como el protagonista puede viajar en el tiempo, entre comillas, es a través de una autopista. Ya saben, las autopistas que tienen esta caseta de cobro. Entonces, él se encuentra con esta caseta de cobro, pone la moneda, avanza y cuando avanza se encuentra en otra realidad alterna, en la segunda realidad alterna, porque nos presentan 3 realidades alternas. La primera, pues la realidad es donde vive, ¿no? La suya. Cuando traspasa esta caseta, se encuentra con una segunda realidad o con una realidad alterna a la suya, donde por fin tiene la vida que, entre comillas, siempre deseó y que deja de estar casado con la esposa que conoce desde hace más de 10 años. Hay algo aquí muy interesante y por eso le elegí, por eso es de mis favoritas, ¿no? Ya platicándoles un poquito de la trama, pues obviamente que él empieza a vivir algunos acontecimientos que lo llevan obviamente al cuestionamiento. Cuando se introduce o vive esta segunda realidad, en un inicio se muestra muy feliz, pero conforme avanza el tiempo, empieza a añorar o empieza a cuestionarse el actuar que tuvo en la primera realidad. Y pasan varios sucesos donde pues ambos protagonistas se cuestionan sus vidas y tienen una transformación muy significativa en sus comportamientos, ¿no? Los personajes crecen muchísimo de forma personal. También algo que me gusta mucho de este K-drama es que nos muestran cómo es, o sea, tiene de todo, ¿no? Nos muestran cómo solucionar los problemas del matrimonio de forma sana, cómo tener responsabilidad afectiva, cómo tener relaciones afectivas con otros y cómo solucionar problemas también de forma sana. O sea, en grupal o en lo individual. Pero también nos muestra cómo tener una masculinidad sana en el caso de los hombres, ¿no? Me gusta mucho de este drama que nos ejemplifica la relación entre amigos porque sabemos que culturalmente o como se les ha educado a los hombres
callarse, a, a ignorar sus sentimientos y a no hablar de lo que les pasa con otras personas, aunque sean sus amigos, ¿no? En este K-drama hace una excepción y entonces vemos diferentes escenas donde están los hombres, los amigos, conversando sobre problemas suyos o problemas de su matrimonio o cosas que les aquejan y entre ellos se van aconsejando, ¿no? Y hay algo muy interesante porque hay una escena donde uno de los amigos le dice al protagonista, es que debes de ponerte en los zapatos de tu esposa, porque ella la pasa mal a veces, ella se hace cargo de todo, ella se hace cargo de los niños, ella se hace cargo de su educación y tú solamente vas a trabajar, entonces ponte en sus zapatos. Y empiezan a tener estas conversaciones que conforme avanza la trama se van enriqueciendo y van tomando un grado más elevado en la conversación, ¿no? Eh, por su parte, ella, pues obviamente que ella se queda en la primera realidad y no es hasta después, cuando el protagonista ya se queda atrapado en su segunda realidad, una realidad alterna, pues la protagonista en esa realidad alterna obviamente, que ahí nos muestran a una protagonista totalmente empoderada, libre, individual, que donde ella no necesita, o sea, ella ya tiene bastantes años y no ha estado casada y para ella no significa nada, no es un dolor o una pena estar casada o no estar casada, ¿no? Así nos muestran una mujer que para ella lo más importante es sí misma, es sus propias actividades, su trabajo y no hay una diferencia en su vida si hay una figura masculina una o no hay una figura masculina. Y, y bueno, cuando después ella se entera de que existía una realidad alterna, la primera realidad alterna, pues empiezan a tener una relación y a conformar una relación, que es lo más bonito, ¿no? Se me hace muy bonito que después de estos aprendizajes, los aprendizajes que tuvo él, que pues obviamente tuvo que haber pasado por algunas situaciones que en su primera realidad él no pasó y no entendía, tuvo que volverla a pasar y ya comprendió. Ambos deciden estar juntos de nuevo y ahí es cuando se crea una tercera realidad alterna, donde ya tienen otra vez un matrimonio, donde tienen otra vez hijos, pero de forma más sana, su matrimonio ya es más fuerte, ya es más sano, ya tienen mejores vínculos emocionales y hay una escena muy bonita que quiero rescatar. Eh, Se comparten, deciden compartir los cuidados de los niños, pero también las obligaciones dentro del hogar y fuera del hogar. Y hay una escena muy bonita donde ambos pues obviamente trabajan, pero ella me parece que va a ir a su trabajo y él ya descansa, entonces se ponen de acuerdo para verse en un punto medio y entregarse, pasarse los niños y que el otro lo cuide. Entonces hay una escena muy bonita donde ella está esperándolo a él con los niños y llega él en un taxi y entonces le da a los niños rápido y entonces o sea, de forma muy rápida se ponen de acuerdo y entonces no hay problemas para que continúen con su vida cotidiana, ¿no? Y me parece una forma muy, muy razonable y muy sana para solucionar esos pequeños problemas que muchas veces hacemos muy grandes, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con esos aprendizajes. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Es muy bonito, nos deja muchas enseñanzas al final. Y pues también, o sea, también es necesario recalcar que la mirada femenina también, no nada más la mirada femenina se basa en cómo vemos a las propias mujeres, ¿no? En mostrarlas como protagonistas o como fuertes. También la mirada femenina va de representar a los hombres y de cómo las mujeres vemos a los hombres. Lo cual a veces ha sido criticado porque se cree que es buscar la aprobación masculina, lo cual a mí no me parece eso. Mientras se represente a los hombres de una forma muy sana
y sin masculinidades frágiles o mientras no se representen a hombres machistas, misóginos o con actitudes violentas, para mí es muy aceptable y es muy válido porque o sea, es necesario hablar de eso, de que la mirada femenina también busca representar a los hombres de la manera en cómo los vemos a ellos o cómo queremos que sean. Y la escritora hizo un gran trabajo en representar a una mujer y representar a un hombre. Aunque sea ficción, nos dejan varios aprendizajes y que podemos tomar para la vida diaria.